Hermanos, el día de hoy quiero compartirles algo quizá un poquito diferente. El hermano al principio ya nos habló acerca de lo que estaba pasando con Ana, ¿se acuerdan? Y espero que todos hayamos leído en el pasado eso. Muy conocida esa lectura, y Ana se derramó delante del Señor, ¿se acuerda? Y Elí dijo, estás borracha, digiere tu vino y ¿hasta cuándo dejarás de estar ebria? Pero dice la Biblia, el hermano ya nos enseñaba, ella se derramó delante del Señor con amargura de alma, porque estaba profundamente entristecida y angustiada por lo que no podía dar a luz, y que nosotros también nos pudiéramos angustiar de esa manera cuando no podemos dar a luz la vida de Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero no fue para siempre la misma situación para Ana, ¿se acuerdan? Cambió drásticamente. Luego dice, y he dado a luz la ¿cómo se dice? La estéril, sí. Decía que la otra tenía muchos hijos, y la que languidecía ahora es madre de 7, dice. Bueno, hermanos, es otro tema, pero gracias al Señor porque ya nos dio la introducción. Todos vamos, hermanos, en una caminata, como decíamos, no sé cuándo fue, jueves o bueno, la vez pasada, vamos en una caminata que no sabemos cuándo la vamos a terminar. Un día la comenzamos. El nacer en un hogar cristiano no es que esté comenzando la carrera ahí. Por ejemplo, yo nací en un hogar cristiano y toda la vida he estado en la iglesia. Pero eso no quiere decir que yo comencé mi caminata cristiana cuando nací, sino cuando uno entrega su corazón y su vida completamente al Señor y dice, Señor, te rindo toda mi vida y haz lo que tú quieres, te seguiré a donde tú quieres o lo que quieres que yo haga, yo lo haré. Entonces de ahí para adelante comienza la caminata cristiana, y ¿cuándo la terminaremos? Solamente el Señor es el que decide. Amén. Sea que el Señor venga por nosotros o el Señor nos llame a su presencia. Ahora, vamos en una caminata cristiana. Y el apóstol Pablo la compara con una carrera de un atleta. Amén. ¿Lo hemos leído? Sí, lo hemos leído. Una carrera de un atleta, y dice que el atleta se abstiene de muchas cosas. Sí, vamos en una caminata según, no es la cita base, pero yo siempre me gusta dar la cita en la cual estoy poniendo el ejemplo para que digamos, ok, no lo está inventando, ¿no? La Biblia lo enseña. En 1 Corintios, no voy a ir ahí, nomás se lo voy a mencionar, pero usted lo puede apuntar o lo puede leer luego si quiere. 1 Corintios capítulo 9, del 24 al 27, dice el apóstol Pablo que de tal manera yo avanzo, o de tal manera yo me esfuerzo para ver si doy en el blanco. Dice, como el atleta se abstiene de muchas cosas, así yo me abstengo con el fin de terminar mi carrera. Ahora, eso no solamente era para el apóstol Pablo, sino para todos nosotros, amén. Es un ejemplo para nosotros y usted puede leerlo. Entonces, vamos en una caminata. Un día la comenzamos, un día lo comenzaron hace mucho, otros lo comenzaron hace poco, pero el Señor decide cuándo se terminará para cada uno esa caminata. Esta sí vamos a leer, le voy a pedir que vaya en 1 Corintios capítulo, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 10. Dice de la siguiente manera, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebía de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los que más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas, de ahí vamos a tomar ejemplo, hermano, de lo que vamos a hablar. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seas idólatras como alguno de ellos, según está escrito,
Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas, mire lo que dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense que esté firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Entonces, ahí da algunos ejemplos de lo que no debemos de hacer, hermanos, como ellos hicieron. Amén. Pero lo interesante y a lo que voy es que en dos ocasiones dice que esto sucedió como ejemplo para nosotros. Amén. Esto sucedió como ejemplo para nosotros, sí, para que no caigamos en lo que ellos cayeron. Y si ellos hicieron algo bueno, pues también nosotros hagamos algo bueno, ¿no? O sea, aprender de ello. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque hoy hablaremos solo un poquito de la caminata del pueblo de Israel en el desierto. Entonces, con esto como base, con esto como cimiento, será como una especie de una pequeña, se puede decir, clase. Yo no soy maestro de la Biblia, ni siquiera soy predicador, sino que pues si se me da la oportunidad me gusta compartir, ¿no? Y me gusta ser serio en el estudiar la Escritura. Entonces, hermanos, vamos a una especie de una pequeña clase de una de las jornadas del pueblo de Israel en el desierto. Cuando usted salió del mundo, usted estaba dejando Egipto, ¿sí? Egipto es el mundo. Cuando usted estaba dejando el mundo, usted estaba saliendo de Egipto, así como el pueblo de Israel salió de Egipto de Ramsés, después de preparar todas las cosas para la Pascua. De ahí es lo mismo cuando usted va saliendo del mundo y comienza entrando al desierto. Después de Sucot, ahí comienza su caminata cristiana. Y son algunas paradas que hizo el pueblo de Israel en el camino, pero yo quiero mencionar una, y no es ni la primera ni la segunda, sino una más adelante. Entonces, como base, hermanos, como la caminata del pueblo de Israel, la que vamos a ver hoy, es un ejemplo para nosotros, lo acabamos de leer, amén. Lo acabamos de leer, entonces, no digamos, eso pasó hace 2500 años atrás, no. Veámoslo como que nosotros estamos ahí, como que podemos aprender algo de ahí, ya que el apóstol Pablo nos enseña de esa manera. Amén. Gloria a Dios. Entonces, con eso en mente, hermanos, vamos a pasar hacia adelante. Ya leímos la cita base, la que acabamos de leer. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es esa parte de la caminata del pueblo de Israel? Vamos a Éxodo, por favor. Éxodo 15, versículo 22 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara. ¿Se acuerdan? Muchos hemos leído eso. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que traducido es amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El versículo 27 dice: y llegaron a Elim,
algunas versiones dice Elam y otros dice Elim, pero es Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Qué bendición para esta. Esta es la jornada número 5, donde ellos paran aquí en Elim. Y la caminata, hermano, del cristiano es muy interesante. Ana, ahí estaba en Mara, se podría decir, ¿se acuerda? Estaba con amargura de alma y de espíritu y se derramó delante del Señor. Pero después de Mara, llegó a Elim, se podría decir, porque ahora había 12 fuentes para ella, se podría decir, había gozo, ahora tenía hijos, ahora tenía alegría y tenía gozo en su corazón. Ahora, el nombre de Elim quiere decir árboles grandes. Ese es el significado literal, árboles grandes. Pero le voy a decir con qué tiene que ver o con qué es relacionado. Tiene que ver con gozo y abundancia. Y no tiene que ir a estas citas, pero se las voy a ir leyendo para que tomemos algo de base. Tiene que ver con gozo y abundancia, la palabra Elim. En Isaías 12:3 dice, con gozo sacaréis agua de los manantiales de la salvación. Y ahí, en Elim, había, dice la Biblia, que 12 fuentes. O sea, 12 manantiales. No de la que va el agua solamente así, sino de la que brota de la tierra, así, bonito. Algo lindo, algo puro. Esos eran manantiales. La Biblia dice fuentes, pero realmente son manantiales donde brota el agua. Amén. Y entonces tiene que ver con el gozo y con tener abundancia y tener salvación, porque el agua es la salvación. Isaías 12:3 dice, con gozo sacaréis agua de los manantiales de la salvación. Y Apocalipsis 7:17 dice, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas vivas o aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Habla del tiempo del fin, ¿se acuerdan? De los que sufrieron, de los que han sido maltratados. Ahora dice que ahí el Señor mismo los pastoreará, ¿sí? Y los guiará, dice, los pastoreará y los guiará. El pastorearlos es cuidarlos y guiarlos, ¿sí? Como el pastor cuida a sus ovejas. Dice, y los pastoreará y los guiará a manantiales. Los mismos manantiales de los que estamos viendo en Éxodo. Amén. Los guiará a manantiales de aguas vivas o aguas de vida, y Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. Es decir, tiene que ver con gozo, ¿sí? Con paz, con felicidad. Ahora ya todo es lindo, ¿sí? Entonces, después de eso, hermanos, cuando hemos aclarado que realmente Elim tiene que ver con todo eso, vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir cómo podemos aplicar esas 12 fuentes y esas 70 palmeras de las cuales habla la Biblia? Como cristianos, hermanos, como le dije, la caminata del cristiano es bien interesante. Y a nosotros se nos queda a veces más grabado los tiempos de felicidad, pero hay tiempos muy duros, hermanos. Y yo sé que todos ustedes han pasado por tiempos muy duros en el cristianismo. Pero dice la Biblia que no dejará para siempre caído al justo, ¿sí? Sino juntamente con la prueba, Él dará la salida, dice la Biblia. Es decir, vamos así, ¿no? Subiendo, llegamos al monte, donde hay gozo, donde hay salvación, donde hay felicidad y todo muy lindo, pero no nos podemos quedar ahí. La caminata del cristiano es así, no es así en línea recta, porque si fuera en línea recta, con una carretera recién pavimentada, cualquiera podría caminar. ¿Cuál sería el chiste? Dice la Biblia en que entremos por la puerta estrecha, ¿no? Y el camino angosto. Ahora, la puerta estrecha, alguien puede entrar por aquí con 2, 3 maletas colgadas acá, aunque no pese mucho y estén así anchas, no va a poder pasar por ahí. Dice la puerta que es estrecha. ¿Por qué es estrecha? Para que no cualquiera pase con lo que trae cargando de su vida de atrás, del mundo. ¿Sí? El pecado me hace envuelto, por ejemplo, el adulterio,
fornicación, mentira, y eso me va haciendo, ¿se acuerda ¿mande? ¿Se acuerda el progreso del peregrino? ¿Cómo lleva esa gran cosa? Eso le impide caminar y es cansado, pero llega el tiempo donde el Señor se lo quita. Ahora, eso no nos deja entrar por la puerta. Vamos por ahí y queremos entrar y topa y no podemos pasar. Pero ¿qué pasa si nos quitamos todo eso? Entonces ahora ya hay espacio, ¿sí? Ahora ya es más angostito y ya podemos entrar. Por eso es que nadie puede entrar por la puerta estrecha trayendo el pecado, hermanos. Entonces, tenemos que dejar todo eso. Entonces, las 12 palmeras, hermanos, las 12 fuentes. 12 fuentes y las 70 palmeras. Como le dije, el caminata del cristiano es así. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Todos hemos pasado por ahí. Pero ¿qué nos enseña las 12 palmeras? El pueblo de Israel eran 12 tribus de Israel. Las 12 tribus Israel era formado por 12 tribus, por los patriarcas. Remember, le iba a decir. ¿Se acuerda? Los hijos de Jacob, ¿se acuerda? 12 hijos, 12 tribus. Entonces ahí van todas las 12 tribus por el desierto. Salieron de Ramsacés, de Egipto, y comenzaron a caminar y avanzaron por 5 paradas más, 4, pero no las pasamos. Quizá luego le pueda yo compartir algo. Ahora, ellos habían pasado por Mara antes y no había que beber, ¿se acuerda? Caminaron 3 días y no había nada que beber. Luego llegaron a Mara y ahí había agua, pero dice que era amarga, pero la traducción correcta es salada, como agua del mar. O sea, nadie puede tomar agua del mar porque los riñones le van a colapsar. Entonces renegaron y hablaron contra ellos. Entonces echaron un árbol ahí, se endulzó. Bueno, era un tiempo amargo. O sea, 3 días en el desierto. ¿Quién puede aguantar, hermanos? Nosotros trabajamos 2-3 horas en el verano y no solamente queremos agua, sino queremos Gatorade, ¿verdad? O electrolitos o algo así para poder seguir trabajando. Se imagina 3 días, ¿sí? O sea, a veces decimos, esa gente cómo renegaba, o sea, cómo despreciaba al Señor. Pero que nosotros estuviéramos en su lugar, no solamente renegaríamos, sino quizá a lo mejor hasta golpearíamos a Moisés, ¿no? Es fácil criticar, pero es difícil. Entonces, hermanos, esas 12 palmeras, hermanos, siempre me corrige si lo confundo. Esas 12 fuentes nos enseña que tenían justo lo que ellos necesitaban. 12 tribus, 12 manantiales. Uno para cada tribu, ¿se imagina? O sea, que cada quien tenía lo que necesitaba. Estaban felices, tenían que beber, tenían que comer. Y había 70 palmeras. Los 70 ancianos. O sea, tenían todo lo que ellos necesitaban. Una vez caminando nosotros en la caminata cristiana, llegaremos al tiempo donde tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más. Tenemos salud, dinero y amor, ¿verdad? Salud, tenemos comida, un trabajo próspero, una bonita casa. No es pedrada para el hermano Edwin, pero tenemos una bonita casa, un buen carro y los niños están saludables, los papás en México están bien o en su país. ¡Qué felicidad! Tenemos justo lo que necesitamos. Pero ¿sabe qué? La caminata del cristiano no estará siempre así. Ya lo vimos al principio, vamos así. Cuando estamos arriba en bendición, luego vamos al valle, un valle profundo, donde a veces es muy profundo y es difícil salir de ahí. Así iremos, hermano, todo el camino hasta que lleguemos a Canaán, a la tierra prometida. Entonces ahí tenían justamente lo que ellos necesitaban, hermanos. Tenían todo lo que necesitaban. Las 12 fuentes y las 70 palmeras. Ahora, hermanos, la meta, hermanos, y este es el nombre de la enseñanza, si se le pudiera llamar así. La meta no es la bendición, sino el reposo o Canaán. Amén. ¿Qué piensa el cristiano joven, el cristiano que acaba de conocer al Señor? Si no le han presentado al Señor de una manera correcta. La manera correcta, hermanos, es mostrarle al pecador el camino errado en el que va y mostrarle los apetitos
inmundos que tiene. Y después de mostrarle los apetitos inmundos, mostrarle el camino a la salvación por medio de Jesucristo, por medio de la fe, como dice Efesios 2, 8 y 9. Y de ahí presentarle el plan de salvación. Pero primero tenemos que mostrarle el camino incorrecto y los apetitos inmundos que tiene por este mundo. Ese es el camino correcto. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Oh, no, tú eres como dice el pastor Luna, ¿no? Tú eres hijo del rey. El Señor te ama como tú estás y simplemente reclama o decreta y ya eres la felicidad andando. Eso no es el camino, hermano. Ese no es el camino correcto. Pero así creen la gente que acaba de empezar a caminar o algunos años atrás, a no ser que hayan caído en un ministerio donde se enseñe la verdad. Pero eso es lo que cree la gente del mundo. Y ellos creen que la meta, o ¿qué dice? Oí de un hermano que le dijo a uno de sus ovejas, no, es que el Señor no va a venir hasta que tú tengas una casa nueva y un carro del año. ¿Para qué quiero eso? Si yo prefiero que el Señor venga y eso que se quede ahí. Es lo que hemos esperado toda la vida. Cuando yo estoy desde niño, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Es lo que oíamos. Y no decimos que no viene. No, seguimos creyendo que el Señor viene porque el Señor viene. Y ahora está más cerca que nunca. Amén. Ahora está más cerca que nunca. Pero esa es la manera de creer de ellos. Pero la meta, hermanos, para nosotros no debería de ser la bendición, sino el reposo, o la llegada a Canaán. ¿Qué es Canaán? O sea, cuando decimos la tierra prometida, como mencioné yo la vez pasada, la tierra prometida o la llegada a Canaán, hermanos, la tierra donde fluye leche y miel, yo se lo ilustré de dos maneras. El Señor venga y establezca su trono en la tierra y nos unamos a ese grupo de hombres maduros y hombres fieles al gobierno del Señor y nos adaptemos a su manera de gobierno. O que terminemos nuestra estadía en esta tierra, que el Señor nos llame a su presencia y hayamos terminado nuestra vida fieles al Señor. Esa es la segunda. Y la otra, que es difícil pero no imposible, ser conformados al corazón del Señor. Ser conformados a su corazón y llegar a ser esos hombres maduros. Llegar al reposo. ¿Reposo de qué? Reposo de nuestros pecados. Reposo de esta máquina que hace pecado. Dejar de hacer pecado, dejar de mentir, dejar de adulterar, dejar de... Lo que sea que tengamos como otros amores y ser conformados al corazón de Dios, llegar a ser maduros. Ese es el llegar al reposo también, llegar a Canaán. Cualquiera de esas tres formas, hermano, un día terminaremos si el Señor nos da la gracia, si el Señor nos lo permite, pero esa debería, hermano, de ser la meta y no la bendición. Amén. Esta gente, hermanos, habían llegado ahí a este lugar después de estar en Mara, donde no había ni agua, no había que comer, y sí bebieron agua porque el agua fue endulzada. Ahora, después de toda esa caminata, porque ya llevaban un buen tramo en el desierto, ahora llegan a Elim y ven esa bendición, esas 12 fuentes de agua, y ellos podían haber dicho, aquí nos quedamos para siempre. ¿Para qué vamos a ir hasta Canaán? ¿Para qué vamos a ir a llegar a la tierra prometida si pues esta está también como prometida, ¿no? O sea, había todo lo que necesitaban, había agua en abundancia, y qué casualidad que 12 para 12, ¿sí? O sea, cada quien tenía lo que necesitaba, nunca se le iba a terminar, tenían que comer, tenía todo. Pero ¿sabe qué? La meta no era Elim, sino la meta era Canaán. Y no se podían quedar ahí. No se podían quedar ahí. Amén. Gloria a Dios. Salmo 36, versículo 7, hermanos. Salmos 36, versículo 7. Leemos hasta el 8 también. Mire lo que dice. Veamos, hermano, lo lindo que es estar en bendición y lo lindo que es estar en la presencia de Dios y con gozo y todo eso. Dice Salmo 36, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios. Mire cómo lo dice con signos de admiración.
Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Qué lindo es estar bajo las alas del Señor, hermano. Allí hay protección, allí hay bendición, allí hay gozo. Dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Versículo 8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú, mire lo que dice, los abrevarás del torrente de tus delicias. Qué lindo, hermanos, es estar en un tiempo así. Es precioso. Cuando usted, como dice el hermano, cuando usted apenas va de rodillas o simplemente manejando en el carro y de repente, a mí me ha pasado, seguramente a algunos de ustedes, que hasta va manejando y ahí mismo le encuentra la presencia de Dios, ¿sí o no? ¿Tengo algún testigo? Amén. O sea, va uno manejando y va meditando en algo y de repente llega la presencia de Dios y empieza uno a llorar y va uno, como dijo un hermano, va moqueando uno por el camino ahí y llorando, pero no de tristeza, sino que el Señor le ha encontrado, o sea, sin buscarlo. Qué tiempos de bendición, hermanos. Pero hay tiempos donde pareciera que el Señor esconde su rostro delante de nosotros, y esa es la verdadera prueba, no en sí la enfermedad, sino que el Señor no pareciera que se esconde de uno. Esa es la verdadera prueba. Pero qué lindo es estar en la presencia de Dios y ser amparado bajo sus alas y pasar buen tiempo. Hechos 19, hermanos. Veamos otro ejemplo de la bendición, y yo sé que muchos han leído los tiempos de refrigerio, de cual habla el apóstol Pablo. Oh, perdón. Yo ando perdido, hermanos. 3:19. ¿Les dije 19? Ok, perdón, hermano. Es que usualmente marco mis citas para ir rápido, pero Hechos 3:19, hermanos. Dice así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borradas vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, sí, nos tenemos que arrepentir y nos tenemos que convertir, ¿no? Primeramente dice ahí que para que sean borrados nuestros pecados, pero luego dice que para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, que nos está enseñando que va a haber tiempos donde va a ser tiempos lindos en la presencia del Señor. Y cuando dice tiempos de refrigerio, no solamente se refiere a la presencia del Señor, sino abundancia también en lo físico. Una buena salud, los hijos bien educados, los hijos obedientes, la iglesia camina bien o la familia camina bien. Esos son tiempos de refrigerio, hermano. Solo con que no haya enfermedad, eso es suficiente. Eso es suficiente. Hay tiempos así, pero habrá tiempos diferentes también, tiempos difíciles. Gloria a Dios. Ahora, no podían estos hermanos, digo yo, esta gente del pueblo de Israel no podían quedarse para siempre ahí. Ellos hubieran podido decir a Moisés, quedémonos aquí, pero Moisés sabía dónde era, a dónde habían de llegar. El Señor le iba mostrando el camino. ¿Cómo saber, hermanos, si nos debemos quedar en ese lugar donde estamos? Bueno, todos quisiéramos quedarnos en un tiempo de bendición, pero sin duda alguna, si somos cristianos verdaderos, habrá valles, habrá montes, otra vez valles y otra vez montes. Si no somos hijos de Dios, seguramente será fácil, como dice Asaf en el Salmo 73, ¿se acuerdan? Prosperidad, 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 sin enfermarnos, prosperidad y prosperidad. Pero si somos hijos de Dios, tarde o temprano, hermanos, llegaremos a los valles y a veces serán muy profundos. Ahora, ¿cómo debemos saber o cuándo nos debemos de mover? Cuando la voluntad de Dios nos dice es tiempo de moverse. No del lugar. Bueno, también,
también, si nos guiamos por el Espíritu Santo, también nos dirá, es tiempo de moverse. Pero como cristianos, sea donde estemos, debemos de ir avanzando. No podemos quedarnos en el mismo lugar. Y ¿sabe qué hacía el pueblo de Israel para moverse? ¿O cuándo se debían de mover? Dice la Biblia que ellos se movían cuando la nube se movía. Dice la Biblia que de noche iba una columna de fuego que los protegía, porque en el desierto hay frío, hay mucho calor durante el día, que se pueden quemar la piel y se pueden deshidratar y morir deshidratados, pero de noche hay mucho frío, que se pueden casi llegar a congelar. Entonces dice la Biblia que de noche había una columna de fuego que los guiaba, y en el día había una nube para darle sombra. ¿Se imagina la bendición de Dios? ¿Se imagina? O sea, ahí podemos ver las alas del Altísimo, como dice la Biblia, protegiéndolos de día y de noche. ¿No es acaso el Señor bueno, hermanos? Ahí iba la presencia del Señor de noche con ese fuego para alumbrarlos, y de día la nube para darle sombra, a fin, dice la Biblia, de que anduvieran de día y de noche. Es decir, que cuando vivieran tiempos difíciles y tiempos buenos, siempre tuvieran la guianza del Señor. Entonces, ¿cómo sabían de día? Estaba el gran sol, estaba fuerte, y ¿cómo sabían cuándo ellos se debían de mover? Cuando la nube se empezaba a mover. La nube que les daba sombra, estábamos por ejemplo así, ¿no? Y la sombra lindo, al mediodía, y bien hidratados y todo, y de repente, y le empieza a dar el sol acá en la cabeza, ¿no? Y más, y ya quedó medio pueblo de Israel bajo el sol. ¿Qué nos enseña? Pues que hay que movernos junto con la nube. O sea, si la nube ya va por allá y yo estoy en el sol, no, yo tengo que seguir. A veces yo he mirado fotos en internet, un árbol así grande, bien frondoso, y un montón de ovejitas ahí debajo de la sombra. Y el tronco da sombra también, y todas las ovejitas en la sombra del tronco. Entonces, como cristianos, o más bien el pueblo de Israel, cuando se movía la nube, ellos se tenían que mover, porque si no quedaban en pleno sol. Y dice la Biblia, donde hay serpientes y escorpiones, donde hay peligro. Ahora, ¿qué es la nube, hermanos? Sí, ya vimos que fueron bautizados en Moisés, o sea, en el mar, es una sombra del bautismo en lo físico. Pero la sombra, hermano, es la voluntad del Señor. Cuando la voluntad del Señor se mueve, entonces nosotros debemos de movernos. ¿Sí? La sombra estaba en Elim, donde estaban esas palmeras y esas fuentes y todo lindo, pero la nube se movió. No se podían quedar ahí. Tenían que moverse, porque la nube le estaba diciendo, hey, es tiempo de avanzar. Y a veces el cristiano se queda estancado, hermanos, o nos quedamos estancados por años a veces, o por meses. Dice la Biblia que haber ya sido maestro, es necesario que todos nos enseñen. Para mi propia vergüenza, creo yo que yo debería saber un poquito más, porque, o sea, toda mi vida he estado en la iglesia. Ciertamente que nunca hubo quien nos diera una clase de no quiero decir calidad, ¿verdad? Porque estaríamos menospreciando, pero algo firme, algo sustentable, algo como una vianda, como dice la Biblia. Pero debería uno de no estancarse tanto tiempo. ¿Y qué hace el pueblo cristiano en la actualidad? Porque tienen comodidad, porque tienen salud, porque tienen prosperidad y tienen dinero, carros, casas. Entonces el pueblo cristiano piensa que eso es ya Canaán. Piensa que ya llegaron. Entonces, como ellos están tan a gusto, viven en tibieza espiritual. No se esfuerzan por avanzar más y por terminar de ser o llegar a la estatura de un varón perfecto. ¿Por qué? Porque no tienen problemas, no tienen todo bajo control, se puede decir, tienen de todo. Entonces por eso hay tibieza en los corazones. Y dice la Biblia, el Señor dice, te hablé en tus prosperidades, dice Jeremías, y no quisiste oírme. Entonces por eso Dios nos manda tantas cosas, porque si no nos despertamos. Amén. Entonces, cuando se mueve la nube, hermanos, cuando se mueve la presencia de Dios y la voluntad del Señor, y nos dice, es tiempo de movernos, entonces, hermanos, movámonos. Ahora, la única forma, hermanos, de llegar a Canaán es a través del desierto. Es a través del desierto.
o cruzar el desierto. No podemos, hermanos. ¿Se acuerda que el otro día leímos en Apocalipsis, dice que la mujer es llevada al desierto donde es sustentada 3 años y medio? ¿Por qué? Porque podemos ser sustentados solamente en el desierto, porque ahí es donde podemos ser enseñados. ¿Sabe que si el pueblo de Israel se hubiera ido por el otro lado, según las estadísticas, hubiera tardado de 15 a 22 días en llegar? ¿Se imagina? Y tardaron 40 años. Iban algo atrasado, ¿verdad? No, realmente el Señor quería llevarlos pronto, pero ellos, por su necedad, por eso el Señor los tuvo tanto tiempo. De hecho, dice la Biblia, estarán 40 años dando vueltas hasta que caiga el último que murmuró contra el Señor. Entonces de ahí yo haré que los hijos de ustedes gocen la tierra prometida, la que ustedes despreciaron. ¿Se acuerda que mandaron los espías y dijeron, no, hay gigantes y no podemos entrar, déjanos aquí, nos sacaste para morir en el desierto, es bla, 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 bla? Entonces ya no pudieron entrar y luego ellos quisieron entrar al día siguiente, pero el Señor les dijo, no, ya no. Si quieren, va, y fueron, y dice que cayeron miles, porque lo quisieron hacer sin la presencia de Dios, sin la voluntad de Dios. La nube ya no iba con ellos. ¿Sí? Cuando Él los estaba llamando a entrar a ese lugar y tomar ese lugar, el Señor iba a ir con ellos, la presencia y la nube iba con ellos. El Señor no los iba a meter para que los mataran. Pero a veces así pensamos, ¿no? Pensaban que el Señor nos está mandando a matarnos ahí. Ellos pensaban lo mismo, pero no era para eso, sino para tomar posesión de la tierra prometida. De la tierra, la única forma, hermanos, de pasar es pasar a través del desierto. Y si nos quedamos en Elim, tarde o temprano moriremos, aunque haya agua, aunque haya sombra. ¿Por qué? Porque no está la presencia de Dios ahí. Es lo que pasa con la gente tibia, el cristianismo tibio. Viven a gusto y dicen, aquí me quedo porque aquí está lindo y estoy bien a gusto, tengo de todo, no tengo necesidad de nada, como en la iglesia de la Odisea. Soy rico, pero tarde o temprano mueren porque no es la voluntad del Señor, porque no está la voluntad del Señor, ahí no está la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar, hermanos. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo fue apedreado? Dice la Biblia que él se metió a predicar. Se metió a predicar y dice la Biblia que la gente o los judíos de ese lugar crujían los dientes contra él por lo que estaba haciendo. Primero decían que sí, aceptaban lo que él decía, pero luego ellos mismos lo apedrearon. Pablo y Bernabé. Llegó el momento donde estuvieron tan enojados contra él que lo apedrearon, dice la Biblia. Lo apedrearon y dice la Biblia que lo arrastraron y lo dejaron fuera de la ciudad como muerto. ¿Se acuerda? Y cierto hombre de Listra que estaba sentado imposibilitado de los pies y cojo de nacimiento, que jamás habían dado, oyó hablar de Pablo, el cual, fijando sus ojos en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque estaba en él y que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas y delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien se dejó a sí mismo sin testimonio y haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas
Difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciera sacrificios. Entonces vieron unos judíos de Antioquía y Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole, los discípulos se levantó y entró en la ciudad al día siguiente y salió con Bernabé para Derbe. Esto es lo más lindo. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Se imagina? O sea, el apóstol Pablo, hermanos, todo apedreado, ¿se imagina? O sea, y no eran unas piedritas así como las que tiraba con la resortera, no. Usaban piedras grandes. Y yo me imagino ahí todo ensangrentado y caminando por las calles. O sea, dice que lo sacaron como muerto. Pero yo personalmente, yo creo que estaba muerto. Porque luego dice el mismo apóstol Pablo, dice que conozco un hombre que fue al tercer cielo, dice. Y dice, si estaba vivo no lo sabe, pero yo creo que está hablando de él mismo. Pero rodeándolo los discípulos, y yo creo que lo rodearon nada más para verlo. ¿Todo respira o mira cómo quedó? No, yo pienso que oraron por él. Yo pienso que clamaron al Señor por él. Y yo creo que el Señor lo resucitó. Entonces, después de esa experiencia, se levantó el apóstol Pablo y dice que entró al día siguiente toda vez a predicar otra vez. Y así todo apedreado, con moretones y ensangrentado, de ahí se fue a confirmar a los hermanos todavía. O sea, qué manera de enseñar, o sea, con el ejemplo. Le decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así es que no nos podemos quedar, hermanos, en el mismo lugar. Cuando la nube se mueva, es tiempo de movernos. Cuando la voluntad del Señor y la presencia de Dios se mueve y nos guíe, aunque parezca muy lindo el tiempo de refrigerio en el cual estamos, si el Señor dice es tiempo de moverse, hay que movernos. Y eso se puede aplicar también en lo literal. Por ejemplo, si estamos en nuestro lugar donde vivimos, por ejemplo aquí, y estamos muy bien, no tenemos necesidad de nada, o sea, hablando físicamente, ¿no? Siempre necesitamos al Señor. Ya tenemos nuestra casa, tenemos todo, pero que el Señor nos dijera, ok, te necesito en México, en Guatemala o en Salvador, qué sé yo, el Señor sabe. Y a lo mejor hasta estoy a punto de sacar mis papeles ya. Y qué tal que el Señor me dice, ok, te necesito en tal lugar. Y digo, ay Señor, estoy en el IM. Aquí hay mucho de lo que yo necesito. Aquí tengo todo lo que necesito yo. Puedo quedarme, pero puede ser que muera espiritualmente. Y si uno desprecia, hermanos, el Señor tiene mucha gente, dice la Biblia, en Malaquías, que desde donde sale el sol hasta donde se pone, Él tiene gente quien le ofrezca ofrenda limpia y agradable para Él. Si nosotros lo despreciamos, la voluntad del Señor, el Señor tendrá a alguien más para que haga el trabajo. Entonces, movámonos juntamente con la nube, hermanos, y no nos quedemos en el IM, porque el IM no es la meta, sino Canaán. Amén. Amén. La tierra prometida. Amén, hermanos. Demos gracias al Señor y que podamos escuchar la voz del Señor cuando Él nos dice es tiempo de moverse. Que el Señor nos dé ojos como sus ojos para ver por su espíritu y ver cuando la nube se mueva. Porque el sol puede estar quemándonos espiritualmente, pero no nos damos cuenta por nuestra comodidad, hermanos. Oh, sí, Señor, amado. Que podamos ver cuando la nube se mueve y ir en pos de ella.
su santa voluntad y su presencia. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, Señor. Todos hemos pasado, Señor, por tiempos lindos, por tiempos preciosos, donde hemos visto el refrigerio, el gozo, la felicidad, la alegría. Hoy muchos hemos degustado el agua amarga, Señor, en valles profundos de enfermedades, de dificultades. Oh, pero dice tu palabra, Señor, que no para siempre dejarás caído al justo, Señor, sino que juntamente con la prueba, con la dificultad, darás también la salida, Señor. Ayúdanos. Oh, que veamos por tu Espíritu, Señor. Que veamos por tu Espíritu tu voluntad. Tu voluntad, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor, cuando entremos en el desierto y haya serpientes y escorpiones, enemigos, demonios tratando de hacernos caer, danos la fuerza, Señor, para terminar nuestra caminata, Señor. Oh, da la gracia que necesitamos, porque nuestros ojos estarán cerrados y nuestros oídos tapados si no disponemos nuestro corazón a tu voz, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre. Oh, todo esto que le sucedió al pueblo de Israel nos sucedió como ejemplo para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, para que no caigamos en el mismo error, Señor. Danos la gracia, ya que no somos mejores que ellos. Oh, no somos mejores que ellos. Ayúdanos, Dios. Oh, Padre Celestial. Padre Celestial, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Amén. Oh, Señor. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, muy fiel a mí. Nunca nos ha fallado el Señor. Me has fallado, aunque te falle. Estoy confiando, Señor, en ti. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado, Señor. En valles y en montes siempre has estado con nosotros. Tu presencia siempre ha estado con nosotros, Señor. Cuando hemos estado, Señor, enfermos, el dulce amigo ha estado ahí. Oh, Señor. Y cuando hemos estado en el monte en gozo, tú te has gozado con nosotros, Gracias, Señor. Gracias por Oh, gracias, Señor, por todo. Ayúdanos a confiar en ti cada día, Padre Celestial. Por favor, grande es tu misericordia, Señor. Queremos ampararnos bajo las alas del Altísimo. Gracias. Donde encontraremos seguridad, Señor, aunque estemos en el desierto, Señor. Gracias, Padre Santo.
Bendice esta palabra y hazla prosperar en nuestros corazones, Señor. Que no nos aferremos a las cosas de este mundo, aunque parezcan lindas, Señor, sino que pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe, en el cual se consuma, Señor, la fe, Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Bendito seas, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.